Tanto tiempo, pero vamos a preguntarle también al defensor público. Doctor Robert Acuña, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estamos en compañía de Raúl Ramírez. Con relación a Sí, este proceso y que hoy ujú. fue analizado por el compañero Raúl, ¿cuánto tiempo lleva esta persona privada de libertad? Él me está hablando de Horacio, ¿verdad? Sí, de Sí, Horacio. Alberto Carlos. Y él fue detenido en la ciudad de Buenos Aires, creo que era en la terminal de Retiro, Ujú, en octubre del año 2014. ujú. Y a partir de ahí la corte empezó a, digamos, computar el plazo para desde su detención hasta la fecha. Desde Mm. ahí está él detenido. Doctor, ¿cuál fue el argumento del tribunal para imponerle una pena más elevada del primer juicio oral y público? Y en realidad yo había planteado en mis alegatos finales que en todo caso, si es que cabría una condena en contra de Horacio, Mm, no se le podría imponer una pena mayor a la anterior que él ya tuvo como condena en un primer juicio oral, ¿verdad? ujú. Entonces el fundamento del tribunal de sentencia, en el segundo tribunal de sentencia en el segundo juicio oral, expresó que la primera condena fue anulada. Entonces al haber sido anulada, no existe condena anterior. Entonces ellos pueden imponer una pena, digamos, una pena, primera pena para ellos sería esa, porque la anterior que ya fue, digamos, anulada por la Cámara de Apelaciones ya no cuenta. Ese fue el argumento. y ese argumento fue, Entonces, doctor, pero, ese argumento también fue avalado por el Tribunal de Apelación después, entonces. sí, así mismo fue, por eso es que de la primera condena de 20 años, al haberse, digamos, condenado en el segundo juicio oral a 25, la Cámara de Apelaciones también consintió eso, ¿verdad? O sea, que para ellos la nulidad de una primera sentencia significa que no existe, pero en realidad no existe, se le priva de sus efectos nomás. No es que no existe una primera condena, ya existe una primera condena, porque existe una primera condena es que la Cámara de Apelaciones estudió mi apelación y reenvió para nuevo juicio oral, porque ya hubo una condena mal, digamos, medida. La medición de la pena es lo que los miembros del Tribunal de Apelaciones de la primera apelación objetaron. Entonces vuelve al juicio oral, de nuevo todo reenviado, y en el nuevo juicio yo expreso de que no se le puede condenar a más del primer juicio, que fue 20 años. Y esa parte es lo que no cuadraba, digamos, para ellos, y en realidad entendieron de que no existió una primera condena, por eso es que le impusieron 25 años en el segundo juicio. Pero entonces, doctor, en el argumento la doctora Carolina Llanes habla de que la defensa no esgrimió este argumento ante el Tribunal de Apelación y que por eso, por ese motivo es que ella no dice que no hay que estudiar este argumento de la reforma en perjuicio. Sí, y la reforma en perjuicio yo consideraba que como es motivo de nulidad, ¿verdad?, absoluta, ¿verdad?, la falta de estudio, digamos, de eso, entonces yo nos puse en apelaciones, ¿verdad?, porque yo lo que planteé fue la extinción de la acción, que es lo que para mí correspondía, porque desde octubre de 2014 y para la segunda fecha de juicio oral ya pasaron los 4 años sin sentencia condenatoria firme. Entonces ese fue mi argumento principal para la apelación de la segunda apelación. Y la Cámara no consideró tampoco ese motivo de extinción, fue por lo cual que yo no planteé la reformatio impellus, la reforma en perjuicio, en esta segunda apelación, pero sí ante la Corte, como es, digamos, en nulidad absoluta, que fue lo que entendió el doctor Ramírez Candia y el doctor Luis María Benítez Riera, entendieron que como es una causal de nulidad absoluta podían anular esta segunda resolución de la Cámara de Apelaciones y redujeron a 20 años de condena, finalmente. Sí, doctor, es un caso bastante llamativo, justamente le estaba comentando a la doctora, a Perla, que Sí. no teníamos así precedentes, o sea, no encontramos casos así muy de este tipo en tribunales. Pocos hay. Sí, la verdad que sería un caso sui generis, ¿verdad? Que según entiendo, porque en realidad la primera condena, como le dije, se privó de sus efectos de esa primera sentencia de 20 años. Pero finalmente la Corte entiende que se debe, digamos, asumir otra vez esa primera condena que ya fue anulada, ¿verdad? Y reducir esa pena de 25 a 20 nuevamente. Y también otro punto fundamental es que la Corte, en las anteriores resoluciones de la Corte, cambiando un poco de tema, ¿verdad?, y puntualizando la parte que habló el doctor Ramírez Candia,
que anteriormente se consideraban, o sea, la Corte consideraba que el inicio del cómputo del plazo de duración del procedimiento era una vez que se notifique el acta de imputación al imputado. Sí. En este caso, digamos que cambian esa primera idea y expresan de que desde la fecha que fue detenido en Buenos Aires, inclusive a partir de ahí empieza a correr el plazo de duración del procedimiento. Ese fue, digamos, el cambio del inicio del cómputo del plazo para la Corte, según entiendo ahora, de estos dos ministros que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que desde su detención, que es el primer acto de coerción personal contra el procesado, desde su detención empieza a correr el plazo. No desde que se puso a disposición acá en Paraguay, no desde que se le notifica la acta de imputación como anteriormente era. Tenés razón, Sí. doctor, es un detalle que realmente no me di cuenta. Pero el código luego dice el primer acto coercitivo, dice, pero la Corte empezó a hacer esa Sí. ¿cómo Tipo se llama? jurisprudencia. Sí, porque se le moría muchos casos. Claro, entiendo, sí. Entonces a partir de ahora ya tenemos un nuevo... Es interesante, visión. vamos a ver Sí, si esta se nueva mantiene o no. Realmente, tenés razón, toda la razón del mundo, doctor. Un detalle que se me pasó, ¿eh? Porque me fui más por la reformatio imperius. Sí, la reformatio imperio, como te dije, es un caso sui generis porque la Corte misma reduce una condena que generalmente la Corte no suele hacer, ¿verdad? Reducir directamente una condena. O sea que en caso de que ellos dicen la intangibilidad de la medición de la pena para la Cámara de Apelaciones, a veces también ellos consideraban, pero ahora la Corte ya lo puede hacer según esta resolución última. Y doctor, una cuestión. Dentro del juicio decían que los 6 hijos vieron el crimen, ¿es cierto esto? No, en realidad creo que estaban dos de los hijos estaban en el lugar, o sea, una de las hijas se interpuso inclusive en el medio de la pelea de los padres y digamos fue ella como escudo, estuvo digamos cubriéndolo a su mamá y encima de ella fue. Podemos decir que pasó eso porque ya está la condena firme, digamos, ¿verdad? Está condenado sí, y por eso. podemos hablar de ese detalle que una de las hijas se interpuso entre ellos y encima de ella fue el disparo. O sea que casi también le agarró a ella. Qué cosa. Sí. Y otra hija estaba en otra pieza, ¿verdad? Pero la que se interpuso en medio de ellos estaba ahí presente en el momento del hecho. Por eso es que Sí, doctor, seguí nomás, perdón. No, hasta ahí. Y es cierto que hubo una especie de pelea incluso de los hijos con los padres en el juicio por esta situación. Sí, la verdad que 3, digamos que le perdonaban a su papá, que entendieron que él estuvo en una situación emotiva muy grande, hubieron peleas anteriores, violencia familiar, coacción, se le echó de la casa, no se le permitía volver a trabajar, sacar sus implementos agrícolas para seguir trabajando. Y, digamos, en esa pelea lo que estuvieron los hijos, uno a favor de él, otro a favor de su madre, y ahí fue creo que 4 le perdonaron a su papá y 2 no le perdonaron por lo que pasó. Esa fue la pelea. No fue una pelea, pero fue una tira y afloje entre ellos ahí, hacia uno y otro. Qué caso más difícil, doctor, realmente, ¿eh? Así es, sí, realmente. Y yo tengo que informar al señor que su condena de 25 bajó a 20, todavía no le informé, tengo que ir al CERESO, Centro de Rehabilitación Social y Itapúa, para darle esta noticia. ¿Ya te notificaron, entonces? Sí, a mí me notificaron, pero no todavía, entonces tengo que ya informarle que quedó firme su condena de 20 años. Doctor, le agradecemos mucho este contacto, muy amable. Muy amable, Dale, doctor. a las órdenes, cuando quieran, dale, hasta luego. Dale. Te informó PDS Radio TV Digital. El defensor público Robert Acuña. Raúl.